ya estamos de vuelta por acá. Justo estamos a unos minutos de iniciar con la siguiente conferencista, que es Marta Hernández. Y justo creo que está ingresando. Hola Marta. Eh, Karen te escribirá ahorita, te va a pasar el link de acceso, es al sistema. Ok, vamos a unos segundos en lo que ingresa Marta Hernández con la conferencia de política, estrategia y comunicación. No le cambien, ya estamos de vuelta por acá. Ya está nada de ingresar Marta. Justo de pronto hay esta confusión de a qué acceso ingresar. Así que no le cambien nada más, esperamos a que ingrese. Y listo, ahora sí, voy a dar lectura a la semblanza de la siguiente conferencista de talla internacional y que, bueno, también tiene mi admiración desde que inicié yo en la parte de la consultoría en comunicación política. Ella es la maestra Marta Hernández, es de Colombia y se conecta ahora desde Argentina. Es doctoranda y magíster en ciencia política, comunicadora social y periodista. Consultora en ciencias políticas y comunicaciones con más de 23 años de experiencia profesional. Ha colaborado en la estrategia de comunicaciones de la campaña de la diputada nacional Francia Elión Carriot del partido del presidente Manuel Macron. Perdón, creo que les comento que tengo fallas con la red. Les decía, actualmente es presidenta de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos, mejor conocida como ACEIPOL, y es directora académica y editorial de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, docente universitaria, investigadora, y durante los últimos 10 años en Colombia, además de ser consultora experta en la Unión Europea. Y por supuesto, la Cumbre Mundial este año en diciembre estará aquí en Cancún. Sin más por el momento, bienvenida Marta. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Un gusto, un honor y un placer, como siempre, estar contigo, con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la organización de estas iniciativas de capacitación y de formación en comunicación política y en consultoría política. No, muchísimas gracias a ti, Marta, por aceptar la invitación. Sabemos que vienes de los Napolitans y que, por cierto, te felicito también por estos Napolitans que has obtenido en conjunto con los diferentes equipos. Y sé que traes una agenda bastante ajetreada, nada más y nada menos organizar la Cumbre Mundial, pues conlleva una gran labor, así que mi reconocimiento siempre. Y bienvenida de nueva cuenta. Ya tenemos tu presentación, así que tú le dices a Rebeca y ella nos va a hacer el favor de ir cambiando. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Vamos a hablar un poco de lo que es adelante. Por favor, podemos pasar a la siguiente. Es un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias por estos espacios. Vamos a hablar un poco de lo que es política, estrategia y comunicación, ¿no? La siguiente, por favor. En ese sentido, pues tenemos que ver lo que tiene que ver con esos antecedentes de la consultoría política, que hace más de 20 años hablaba como del gran gurú, de ese gran estratega que le hablaba al oído al consultor político, y eso ha cambiado de 20 años para acá, ha cambiado significativamente en mejora de la industria de la consultoría política, y ahora lo debemos ver como lo que es, ¿no? Como una gran industria de la comunicación política y de la consultoría política, donde se requieren de equipos especializados y equipos muy bien preparados en cada una de las distintas áreas de la consultoría política. Por eso yo siempre hago la analogía como con
las máquinas de una industria, como con ese engranaje, ese círculo, ese engranaje de una industria, donde todas las áreas están conectadas, digamos, y el común denominador y lo que las une es la estrategia de la campaña. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, se parte de la investigación, ¿no? Obviamente, uno filtra, digamos, tipo de consultores, o si el consultor es serio, o si el consultor es poco serio, teniendo en cuenta la investigación en la que ellos pasan para enfrentar una candidatura, para proponerle una estrategia a un candidato, para, en principio, cuando se van a esas reuniones donde se quiere obtener una campaña, un cliente, hay que hacer previamente una investigación de ese cliente, de esa posible campaña, de cómo rankea él en la opinión pública, cómo rankean las encuestas, mostrándole también a los ciudadanos otros posibles candidatos que serían sus competidores para ver el cómo estaría, digamos, en esa contienda, en este punto previo a la partida de la campaña electoral, ¿no? Y lo que tenemos ahora, digamos, de contexto y coyuntura en nuestros países en Latinoamérica son las inminentes elecciones ahora presidenciales en Ecuador, donde se va a una vuelta, donde se va a una segunda vuelta con dos grandes candidatos, una mujer y un hombre bastante joven, donde hemos visto que los ciudadanos están un poco cansados de las promesas de siempre, que están buscando cosas nuevas, de que están buscando nuevas opciones y de que le están pasando factura a sus gobernantes en las urnas del mal manejo que hicieron en la pandemia todos los oficialismos, ¿no? Por ese lado también vemos la importancia de tener líderes auténticos, líderes que se van consolidando de forma auténtica, de partidos políticos tradicionales que tienen como, digámoslo así, como todo un ejército, como todo un grupo de gente capacitada durante años para mantener una misma línea de discursiva y una misma línea de propuesta de desarrollo de país. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos de contexto y de coyuntura las elecciones en Argentina también, que se va a la primera vuelta electoral, pasadas las internas el 13 de agosto, donde pues hay como tres grandes opciones para ir a esa contienda, que es por un lado el oficialismo, con el candidato Massa, por el otro lado, por el candidato, digamos, del grupo de Mauricio Macri, está Patricia Bullrich, una mujer, y por el otro lado está Javier Milei, ¿no? Como todos sabemos, este outsider también, que es economista, que maneja muy bien pues el tema de economía y que tiene una propuesta bastante irreverente y bastante controversial en cuanto a las formas de hacer política, ¿no? Entonces un poco estamos enfrentados a esas nuevas elecciones que están corriendo y que todos estos estrategas están trabajando estos temas de investigación, estas encuestas de cómo van rankeando en opinión pública y están ahora en esa pelea tanto en Ecuador como en Argentina y las elecciones que hay regionales en Colombia, de la búsqueda de ese voto de opinión, ¿no? Se están preparando para los debates, ¿no? Aquí vamos a ver la importancia también de los debates. La siguiente, por favor. Entonces, siempre mantener ante todo la investigación como ese primer punto de partida, ¿no? Y la investigación no solo basada en encuestas, sino la cualitativa, la cuantitativa, donde por un lado la cuantitativa nos da los números de las encuestas, pero por otro lado la cualitativa es muy importante, es fundamental, es profunda y da otros hallazgos y otros números importantes como es hacer entrevistas a profundidad, hacer historias de vida, hacer grupos focales, hacer método de la observación, hacer trabajo etnográfico, eso es súper importante, ¿no? Ese puerta a puerta, ese timbreo, ese hablar con los ciudadanos, todo el equipo de investigación de la campaña, hablando con los ciudadanos, los voceros, el mismo candidato, escuchando las problemáticas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos ya se cansaron de escuchar el qué se va a hacer, esas promesas de voy a hacer, el qué, sino que los ciudadanos ahora están reclamando el cómo, están viendo si es viable lo que los candidatos proponen. Los ciudadanos ahora están analizando mucho más las propuestas, sí, y cómo lo vas a hacer. Sí, muy bonito esto que me estás diciendo, dolarizar, no dolarizar la economía, pero ¿cómo lo vas a hacer? Es decir, ese cómo, con ese cómo los ciudadanos sacan un análisis de qué les implica, qué le implica ese cambio o esa decisión o esa toma de cambio de moneda, por ejemplo, a los ciudadanos, si les implica
perder derechos adquiridos, si les implica más impuestos, si les implica pérdida de algún tipo de subsidio. Todo ese tipo de cosas lo tienen los ciudadanos en cuenta, ¿no? Cuando me dicen el cómo lo van a hacer, es qué precio es el que va a pagar el ciudadano por eso, ¿no? Porque siempre para ejecutar estos planes, estos proyectos, estas políticas y estas políticas públicas, pues obviamente requiere de recursos y el ciudadano necesita saber de dónde van a salir esos recursos. La siguiente, por favor. Todo eso planteado en un esquema de investigación. Teniendo un poco la investigación clara, ahí ya se hace la estructura general de la estrategia, que es la carta de navegación a la cual todos, digamos, todo el equipo de campaña se va a acoger, ¿no? Todas las distintas áreas que se desprenden luego en esta gran industria de la consultoría política. Los que van a hacer trabajo en tierra, los que van a manejar redes, los que van a manejar medios, los que van a manejar la imagen del candidato, los que van a trabajar oratoria, los que van a trabajar el tema de la publicidad, de los spots y demás, todos bajo esa figura de ese documento que se construye, que es la estructura de la estrategia, que de dónde salen los insumos para construirla, de los resultados de la investigación cualitativa y cuantitativa y todos esos métodos de investigación que enunciamos. La siguiente, por favor. En ese sentido, luego de que se tiene esa estructura, que se tiene como ese ADN de la campaña, que es una campaña es única, es irrepetible, lo que funcionó en un estado, en una ciudad, en un pueblo, no funciona en otros. Aquí fue campaña ganadora, luego tenemos que mirar el contexto y la coyuntura para poder hacer las reformas de esa estructura y de ese plan estratégico de campaña para otra ciudad, para otro país, para otra población, para otro municipio, ¿no? Siempre analizando lo sociológico. Que tiene que ver con la cultura y con los problemas cotidianos y con el contexto y la coyuntura de esa región. Entonces, ya ahí se avanza con el plan estratégico de campaña, ¿no? Esa estrategia, ¿cómo la vamos a visualizar en un plan distribuyendo las cargas y las funciones? ¿Y cuál va a ser como esa bandera de campaña, ¿no? ¿Cuál va a ser esa causa que abraza ese líder auténtico para así replicar todos los mensajes específicos en cada una de las plataformas que correspondan? La siguiente, por favor. Después tenemos todo lo que tiene que ver con las encuestas, ¿no? Las encuestas muchas veces se quedan en el ambiente cuando vemos los resultados. Se equivocaron las encuestas. No es que se equivocaron las encuestas, los resultados de las encuestas no nos deben sorprender, sino que nosotros tenemos que ser muy críticos de las encuestas. Es decir, cuando hay una encuesta, hay que saber quién pagó esa encuesta. Las encuestas son costosas, son estudios especializados que luego la analizan personas especializadas en cada una de las áreas, sociólogos, psicólogos, antropólogos, politólogos, comunicadores, políticos, estrategas. Y en ese sentido, las encuestas son costosas. Hay que saber un poco de dónde viene la encuesta, es decir, quién la financió, qué quería saber quién la financió, si es financiada por el candidato, si es financiada por la campaña, o si es financiada por los medios masivos de comunicación. Como sabemos, en nuestros países muchas veces se unen los grandes medios en una gran encuesta de opinión para ellos tener contenido y tener material y saber a qué candidato entrevistar de acuerdo a los que más ranquean en las encuestas, ¿no? Así van teniendo como la prioridad para encuestarlos, la prioridad para entrevistarlos, la prioridad para hacerles notas especiales, la prioridad para invitarlos a los programas, la prioridad para los debates. Entonces, en ese sentido es todo ese análisis de las encuestas. Las encuestas nos sirven para hacer ajustes en la estrategia, para mirar qué no está funcionando, para hacer ajustes en el arranque y para ir haciendo ajustes periódicamente en el transcurso de la campaña y no dejar que todo se desborde al final, ¿no? Sino que cada 3 meses, paulatinamente, hay que ir haciendo encuestas para ir ajustando lo que no está funcionando en la campaña. La siguiente, por favor. Habíamos hablado de la importancia de los debates. Recordemos que en algunos de nuestros países los debates son obligatorios, en otros países no son obligatorios. En algunos de nuestros países tienen más trayectoria en debates, otros tienen como menos experiencia en debates. Nuestra gran ejemplo y visibilidad de lo que son los debates de campañas los hemos visto en los debates, obviamente las campañas también de Estados Unidos, donde en las elecciones presidenciales pasadas vimos cómo se dedicaban a ofenderse los candidatos, los dos principales candidatos a la presidencia, a ofenderse
y a no presentar sus planes, sus programas, sus proyectos y cuál era la bandera o la causa que abrazaban o cuál era el problema que iban a resolver de la ciudadanía, ¿no? Motiva mucho a los ciudadanos cuando el ciudadano ve y además podemos hacernos pensar en las elecciones que están corriendo en nuestros países, Ecuador, Argentina, Colombia y demás, y nos damos cuenta de cómo los candidatos que se enfrascan en peleas o que se enfrascaron en peleas, por ejemplo, en Ecuador, las elecciones pasadas, los candidatos que se enfrascaron en insultar entre ellos, en pelearse entre ellos, pues fueron los que sacaron menos porcentaje de votos, ¿no? Y los dos candidatos estuvieron concentrados en los ciudadanos, en un poco las propuestas a los ciudadanos, en mantenerse al margen de estas peleas internas, pues proyectar un poco más de imagen y esa también es la importancia de los debates, ¿no? El debate es una figura clave para que el ciudadano en media hora, en 30 minutos, en 20 segundos, en 3 minutos, en el tiempo que le den, pueda convencer al ciudadano y al votante indeciso. ¿Por qué? Porque el gran error de nuestras campañas es que nuestros candidatos se están quedando con el voto duro, con su voto fuerte de su partido político, con ese voto seguro, y creen que con eso llegan a ganar, ¿no? Entonces, por un lado hay que hacer alianzas importantes porque ya solo no se llega, lo vimos en las elecciones de Brasil, estas elecciones, que para que Ignacio Lula da Silva ganara la presidencia, tuvo que hacer un acuerdo importante con la centroderecha y ofrecerle la vicepresidencia a una persona que no era de su ala política dura, ¿sí? Sino más de centro derecha o de derecha. ¿Por qué? Porque solo no se llegaba al poder. Entonces siempre hay que hacer este tipo de alianzas. Y en estos debates, pues la importancia de llegar con sus asesores, con los asesores en cada uno de los temas, que obviamente la campaña sabe qué es lo que le van a preguntar, qué son los principales problemas de los ciudadanos, cómo va a atender cada una de las áreas, seguridad, infraestructura y los grandes problemas que compartimos en toda Latinoamérica, ¿no? Que es pobreza, miseria, desigualdad, desempleo, problemas de salud, el problema pensional. Compartimos como en toda nuestra región los mismos problemas en la ciudadanía. Entonces, la importancia de los debates es hablarle al que no fue a votar, al que votó en blanco, al indeciso, al voto líquido, al voto de opinión, al voto que hasta última hora no sabe por quién votar, no, es atraer esos nuevos votos, que en últimas se recoge en el término del voto de opinión. Por eso son muy importantes los debates, sean o no sean obligatorios, sea o no sea el voto obligatorio en ese país. Es muy importante que haya debates y que todos puedan participar, que todos puedan asistir, que todos tengan pues como los mismos tiempos para desarrollar una idea, un proyecto, un propósito, una causa y una bandera que se está llevando a cabo por una causa puntual, ¿no? Entonces, no hay que desaprovechar los debates porque recordemos que en las campañas siempre se destinan unos recursos importantes para lo que es publicidad, para lo que es televisión, para lo que es radio y demás, pero estos debates, digamos, atraen masivamente la atención y es la forma de llegar a lugares y a rincones del país muy apartados donde físicamente de pronto en campaña no se puede llegar. La siguiente, por favor. Luego lo que decíamos, el voto cada vez es más líquido, hay que hablarle a estas personas indecisas, hay personas que se llega el día de votar y no tienen claro por quién van a votar, llegan hasta el mismo punto de votación y se quedan frente o a la papeleta o al tarjetón o al voto electrónico pensando hasta último momento por quién votar, ¿no? Porque pues obviamente los ciudadanos son conscientes de la decisión que están tomando, sea o no sea el voto obligatorio, de que eso tiene unas consecuencias a largo plazo. En algunos países es personas que vamos a elegir por 4 años, en otros países como en México, los estados y las gobernaturas son por 6 años. Entonces eso es una decisión muy importante y muy delicada
que deja consecuencias a largo plazo y que nos va a tocar y nos va a tocar a cada uno de los ciudadanos. La siguiente, por favor. Entonces, por eso hay que hacer alianzas con los partidos políticos. Recordemos ahora en México, para las elecciones que hubo ahora este año en junio en México, cómo para contrarrestar a Morena, a la fuerza que tiene Morena actualmente, se tuvieron que aliar, lo impensado, lo nunca antes visto, digamos, tuvieron que aliar el PRI, el PAN y otra fuerza política, tuvieron que hacer esa triada, esa gran alianza para poder contrarrestar, digamos, un poco la fuerza de Morena, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante las alianzas, los acuerdos, hay que tener en cuenta con quién se hace alianzas, con quién se hace acuerdos, porque son decisiones que luego a largo plazo también tienen sus consecuencias, ¿no? Con quién se asoció uno y luego hay que cumplir como todos esos acuerdos de esa distribución, digamos, del poder en estas mismas alianzas que se hicieron, ¿no? Y que el tema sea equitativo y que si bien los gobernantes hacen una alianza estratégica, pues igual siempre se necesita que tengan mayoría en Cámara y en Senado para que les voten sus proyectos de ley, ¿no? La siguiente, por favor. Por otra parte, tenemos, lo que es ya la organización de la campaña, que es la puesta en marcha, esa puesta en marcha de cada uno desde su área del saber, bajando el mensaje y la bandera que se abraza desde esa estrategia, bajando el mensaje a cada una de las áreas, a los publicistas, a los voceros, a las personas que van a estar trabajando en tierra, en aire, en redes sociales, a los que van a manejar el tema de la información en las redes alternativas, en los memes, la lectura que se hacen, los investigadores que hay que tener para la lectura de los memes y cómo los ciudadanos están opinando y están influenciando un poco el voto para un lado o para otro. La siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es pues el comando de campaña, que es donde se efectúa la toma de decisiones de ese día a día, de lo que se ha planeado en ese gran cronograma de campaña, si fue durante un año, durante 6 meses, durante 3 meses, está planificado y que está organizado para ejecutar día a día o semana a semana o que se va a hacer cada mes, ¿no? Entonces ese comando de campaña ya hace todo el tema operativo, y logístico de lo que se necesita para desarrollar la campaña, ¿no? Acá, pues obviamente está la figura de lo que es el gerente de campaña o el coordinador de la campaña, y nos hemos dado cuenta muchas veces en varios países que visitamos, es que todavía hay confusión de estos cargos, ¿no? De el gerente de campaña o el coordinador de la campaña o el director de la campaña o el estratega. O sea, se cree muchas veces que es uno solo que hace todo y que esa persona y que todos esos cargos es lo mismo. Y no. Obviamente sabemos que está el estratega político, que es el que tiene esa influencia política, el que hace ese lobby político y el que le habla un poco al oído al candidato y el que hace esos acuerdos políticos. Está el estratega general de la campaña, que es el que está construyendo esa causa que el candidato va a abrazar, esa causa auténtica de acuerdo a los valores del candidato, y de allí se baja todo el tema al equipo de campaña. Y por otro lado está el gerente de campaña, que es el que firma ante el banco la cuenta donde van a ingresar los recursos a la campaña. Y recordemos que hay unos topes legales y que si entran también, que si se pasan esos topes o que si entran dineros ilícitos o que no se sabe de dónde vienen esos recursos a la campaña, pues obviamente hay que atender jurídicamente, hay que atender judicialmente esos problemas que se presenten, y pues obviamente el que primero responde o el que primero va a la cárcel es el gerente de campaña, seguido por el candidato, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y por otro lado, el coordinador de la campaña, el director de campaña, ya es el que hace que todo opere, ¿no? Que estén todos los recursos y todo lo que se necesita logísticamente y operativamente para que la campaña funcione. La siguiente, por favor. El equipo, obviamente lo dijimos desde el principio, el equipo es absolutamente clave.
salen campañas muy costosas y resultan campañas fallidas o campañas perdedoras cuando no se contrata el equipo idóneo o el equipo especializado en cada una de las áreas o el equipo que se necesita, ¿no? Recordemos que a mayor envergadura de la campaña, a mayor población que vaya a votar en un estado, en una ciudad, en un país, pues obviamente asimismo debe ser el tamaño de la campaña, el tamaño de los equipos y también la calidad y la especialidad de cada una de las personas que conforman el equipo de campaña. Hablando con varios estrategas, muchos estrategas dicen, hicimos una campaña fabulosa, pero los grandes problemas o los grandes dolores de cabeza los tuvimos en los coordinadores de campaña, que de pronto no estaban muy bien capacitados, que no estaban prestos a una toma de decisiones, a manejar un imprevisto. Y pues obviamente el estratega está en lo general, ¿no? Está dando una mirada de arriba, una mirada panorámica y no puede estar en la cosa del día a día, en el paso del día a día, de qué pasó en este barrio, en este estado, en esta ciudad. Entonces ahí es muy importante este tema de la coordinación de la campaña para que todo pueda fluir, que estén los recursos en tiempo y forma, para que los equipos tengan como esos insumos para poder trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, la importancia, muchas veces hay como una disputa entre lo que es redes sociales o lo que es trabajo en Internet con lo que es el trabajo en tierra. Bueno, recordemos que siguen votando ciudadanos, ciudadanos que tienen que ir físicamente a votar, ¿no? Por ahora no vota ni la inteligencia artificial, ni los robots, ni nada de eso. Por ahora son ciudadanos que tienen que ir a las urnas a ejercer el voto. Y para eso se requiere un trabajo en tierra muy importante, que era de lo que hablamos. Muchas quejas de los ciudadanos, no, los candidatos aquí solo aparecen cada 4 años, cada 6 años, cada que están en campaña. Mientras tanto, borrados, desaparecidos, ¿no? Eso es un poco las inquietudes que proponen los ciudadanos en esas investigaciones, en esos focales o en esas entrevistas a profundidad. Con una entrevista a profundidad que se hace un ciudadano, que refleja unas problemáticas puntuales. Esas problemáticas puntuales, pues obviamente son muy parecidas a las problemáticas de los vecinos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso también para llevar un mensaje claro, corto, contundente, por ejemplo, en un spot publicitario, ¿no? Y de allí, de todo ese trabajo en tierra y de lo que se habla con los ciudadanos, de ese abrazo, de darle la mano al ciudadano, de la fotografía, de que el ciudadano pueda acercarse al candidato y hacerle alguna pregunta, hacerle alguna sugerencia, algo que le quiera decir el ciudadano al candidato y tener esa retroalimentación del candidato o del vocero del equipo de campaña. Y por otro lado está todo el trabajo que es muy importante de Internet, del spot publicitario, de las comunicaciones, de los medios masivos, de los medios alternativos, donde tenemos también todas estas redes sociales y de donde hemos visto muchas consultoras jóvenes que se preparan para este desarrollo, como lo es, por ejemplo, Politólogos Digitales, que está en varias campañas actualmente en Latinoamérica, y tiene pues unos equipos especializados para ir mirando cuál es la estrategia puntual que se requiere en cada una de las redes sociales. Y pues obviamente estas redes sociales son nuevas, son de hace 4, 5, 6 años y requieren pues obviamente de gente muy joven, de gente que nació con esta tecnología y que sean absolutamente creativos. La siguiente, por favor. Bueno, la imagen del candidato. Nosotros en el 17 de noviembre del año pasado, esta es una fotografía del expresidente de Estados Unidos del 17 de noviembre del año pasado, cuando él decide lanzar su candidatura nuevamente a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y la hace en qué contexto? Primero la hace en un contexto donde siempre que él ve que el actual presidente de Estados Unidos tiene un tropiezo, tiene una caída, tiene una crisis interna, tiene una crisis gubernamental, él aprovecha esas ocasiones, ese contexto y esa coyuntura para él mostrarse, ¿no? Y si uno escuchaba ese 17 de noviembre a Donald Trump,
lanzando como oficialmente su candidatura, por más que él quería mostrarse fuerte, mostrarse muy bien acompañado de líderes, de líderes republicanos, se le notaba, digamos, en ese discurso de fondo, en esa comunicación no verbal, se le notaba cansado, se le notaba, pues obviamente, pues se nota el paso de los años, se notaba que iba a ser una campaña, pues obviamente diferente, y que él también está golpeado por, digamos, por estas investigaciones que tiene en curso, ¿no? Creo que este momento en el que él lanza la campaña también en un momento un poco crítico de toma de decisiones de las investigaciones que él tiene. Entonces, en ese sentido, por un lado, quería mostrar una fuerza para contrarrestar un poco lo que son las investigaciones que tiene corriendo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la imagen de los candidatos y cuándo, digamos, es el momento oportuno de lanzar la campaña o de lanzar algún mensaje puntual, ¿no? Hay que aprovechar, digamos, esos contextos y coyunturas. La siguiente, por favor. Bueno, el tema de la persuasión y de la oratoria es súper importante en un gobernante, en un mandatario, en un candidato, ¿no? Y la importancia también de tener voceros capacitados. ¿Por qué pongo la imagen del presidente actual de Argentina, Alberto Fernández? Porque es el vivo ejemplo de lo que no debe ser una buena persuasión y oratoria. Ustedes se han podido dar cuenta que el presidente actual de Argentina tiene altos niveles de improvisación cuando él va a los medios masivos de comunicación, no va con asesores, va solo, va a improvisar. Y aquí tenemos que recordar que todo se entrena, que el candidato se construye, que el candidato se prepara y que la improvisación también se entrena. Improvisar no es salir a decir cualquier cosa. La improvisación se entrena y se debe entrenar en candidatos y en voceros también. Cómo atender un imprevisto, ¿no? En ese sentido, el presidente parece que viviera como en otro país. Si él sabe cuáles son los problemas profundos de Argentina, los problemas agudos del problema de la inflación, de la economía, la crisis social, la devaluación de la moneda, el tema del dólar, es básicamente de eso de lo que le van a preguntar en todas las entrevistas. Y él se presenta a los medios masivos de comunicación en una entrevista como si fuera a un paseo, ¿no? Solo, sin asesores y sin la preparación de las respuestas necesarias para lo que le van a preguntar. Entonces responde cualquier cosa y al responder cualquier cosa se mete en problemas mayores, ¿no? Y genera crisis gubernamental con cada respuesta y genera revuelos importantes y va a trabajar a todos sus equipos y entonces dice una cosa y entonces al otro día el ministro tiene que salir a decir que eso no era lo que quería decir y después resulta que sí era y es la orden y la contraorden y es un caos y un desorden total en ese gobierno, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, hay que tener muy en cuenta esa preparación, cuándo se va a improvisar, cómo se preparó para esa improvisación y pues obviamente lo básico, ¿no? Cuando uno va a atender un medio de comunicación, pues uno sabe qué es lo que le van a preguntar, qué es lo que los ciudadanos están preguntando todo el tiempo, cuáles son los problemas puntuales de esa sociedad en ese momento. La siguiente, por favor, si es la inseguridad, si es la inflación, si es la salud, bueno. Para eso, pues obviamente se requiere el entrenamiento para medios. En este sentido, las campañas lo que suelen hacer es contratar como periodistas agudos y hacer esos ejercicios y esos talleres con los candidatos, ¿no? De ponerlo tipo en una rueda de prensa, que lo estén entrevistando y que el candidato pues, sepa improvisar y sepa atender los ataques, ¿no? Los ataques no hay que tomarlos como tal, siempre hay que tener en cuenta qué se va a responder, no sentirse atacado, saber responder, saber argumentar, poder darle la vuelta a lo que le están preguntando. Lo importante pues es la argumentación, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos redondeando porque ya quedan 4 minutos. La importancia del vocero, habíamos hablado de la importancia de que ese vocero debe estar muy bien preparado y debe estar preparado tal como está preparado el candidato, ¿no? Porque en cualquier
cualquier momento, el candidato, por ejemplo, va a inaugurar ahora, está preparado con su discurso, pero resulta que hay una emergencia. El candidato o el gobernador se tiene que ir a atender esa emergencia y debe haber un vocero para inaugurar la obra, ¿no? Entonces, esa es la importancia de tener voceros preparados con el mensaje puntual de ese gobierno o con el mensaje muy claro de esa campaña electoral. La siguiente, por favor. Vamos con la siguiente, por favor. Afrontar los ataques, que era lo que habíamos dicho, saber afrontar los ataques de los ataques en contra o los ataques en los medios. Tenemos que tener muy en cuenta que muchas veces en las campañas y en los gobiernos hay crisis. Y ya con esta idea terminamos para dar paso, no sé si haya espacio para algunas preguntas, con esta idea ya terminaría de la importancia de prepararse para afrontar algunos ataques, no tomarlos como tal, sino saberlos, o sea, no dejarse desencajar o desvirtuar el tema puntual que se esté tratando. Muchas veces aquí se juega la importancia del silencio, cuando guardar silencios en los gobernantes, que los silencios no pueden ser eternos, porque si no cada quien saca sus propias conclusiones, pero muchas veces en algunos aspectos, cuando son obviamente noticias falsas que hay que saberlas detectar, pues es obviamente mejor guardar silencio, porque si no, nosotros estamos dándole poder y empoderando esa noticia falsa para que se replique en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la invitación a esta formación y a esta capacitación. No sé, José Luis, si hay espacio para preguntas, si hay alguna inquietud de las personas que están conectadas. Hola Marta, sí, tenemos por acá algunos comentarios, entre ellos uno de Hitler, Samusuku, dice, brillante presentación, felicidades Marta, mucha admiración y consideración. He estado siguiendo desde Angola. Muchísimas gracias, muchas gracias por la participación, por estar, por el interés en estos temas. Y bueno, estamos a la orden y seguimos la conversación también en las redes sociales. Así es, también Charla Deportiva es el usuario. Desde Uruguay nos comenta, el político o la política debe de trabajar en tierra siempre, ¿no? Que es algo que compartías justamente en esta ponencia. Creo que fue bastante, o fuiste bastante compleja al abordar los diferentes puntos, ¿no? Porque de pronto nos enfocamos o algunos nos especializamos nada más en un área que de pronto nos llegamos a olvidar que las otras áreas son importantes dentro de la campaña, ¿no? O sea, sin tierra no hay aire y sin aire no hay digital, ¿no? Y son un triángulo perfecto que deben de ir combinados. Claro que sí, José Luis, como tú lo dices, todas estas áreas son transversales y son súper importantes, ¿no? Recordemos la calidez del uno a uno, del estar frente al ciudadano, frente al candidato, porque seguimos obviamente siendo seres humanos que son los que van a las urnas a votar, que todavía no votan los robots y demás, pero es muy importante el trabajo que se hace en medios masivos de comunicación, en medios alternativos, en internet, en redes sociales, las campañas audiovisuales, los spots publicitarios y pues obviamente todo el desarrollo que hay ahora de estas nuevas redes sociales y de los memes, ¿no? De la memética, que es una área nueva de investigación, de cómo analizar los memes, de qué están hablando los ciudadanos alrededor de los memes, de cómo impacta un meme en una campaña o en una opinión. Sí, justo también eso, ¿no? Cómo vamos adaptando lo que va surgiendo con el día a día. Dice Mauro Flores, hola desde Argentina. ¿Hasta qué punto nos podemos guiar de las encuestas? Por lo que pasó en Argentina en las elecciones paso, fue claramente lo contrario a lo que decían las encuestas. Claro que sí, mira, recordemos al inicio decíamos que las encuestas, bueno, las encuestas por sí solas de pronto no nos dicen un 3%, un 5%, un 10% es un número, es un dato que por sí solo podemos ver el caso de uno medio así, ¿no? Por eso se requieren de especialistas que yo nombraba, los
filósofos, antropólogos, politólogos, comunicadores, políticos, estrategas, analizando esos números de las encuestas, ¿sí? No es lo mismo un número a nivel nacional que un número a nivel local, o que un número en Ecuador, o que un número en Colombia. Es decir, ese número que nos dio, si es el vaso medio lleno, medio vacío, Creo que, creo que estamos teniendo ahí una falla con la red. Sí, creo que se nos está yendo la red. Sí, te nos quedaste congelada, Marta. Ah, a ver, te tenemos por acá. A ver, listo, hola, Marta. ¿Nos escuchas ahí? sí, sí, ahí les escucho, se había cortado la Sí, señal. Ahí les sí, escucho. pero sí, justo nos estabas diciendo de la parte de los expertos y lo que pasó justamente en las PASO. Claro que sí. Bueno, acá lo que pasó en las PASO es que la ciudadanía y los medios masivos, sobre todo de comunicación, mmm, no creyeron en la fuerza que podía tener Milei y su campaña porque venía perdiendo en la regional, en las elecciones, venía perdiendo, pero era un poco porque por uno no tenía. Creo que de nuevo, creo que de nuevo se nos fue ahí la conexión. Vaya, no quieren que hablemos de las PASO, Marta. Y justo fue un efecto, lo podemos decir así, pero sí, justo jugó un papel, vaya, importante lo que pasó lo que ocurrió en las PASO precisamente y cómo fue dando este seguimiento. Vamos a esperar nada más unos segunditos. Eh, Entiendo que de pronto, hoy creo que a todos nos está fallando el internet, también aquí nos estaba fallando y aparte del equipo que está descentralizado de la Ciudad de México también. Y sí, a ver equipos si me apoyan. Bueno, mientras tanto voy a leer algunos temas, algunos comentarios rápidamente. Rebeca Centeno dice, una plática muy rica en conocimientos que son fundamentales a la hora de formar un candidato. Muchas veces nos pasamos de alto algunos puntos y por ello no encontramos la coherencia, justo una parte fundamental e importante. Kevin Bautista nos dice por acá, hola maestra Marta, un gusto visualizarla ya que el tema de la estrategia me tenía muy emocionado. Quedo agradecido por la confianza, con la conferencia, aunque fue en línea. Un saludo. Ahí le envían a Marta un saludo. Creo que tiene problemas, igual que con Gabriela Medellín, y como es parte de este protocolo que hacemos en Curvas Comunicación, daré lectura a este reconocimiento que le estaremos haciendo llegar más tarde a Marta Hernández. Curvas Comunicación, hagamos comunicación. A mi Marta, llegaste a tiempo. Se complica, se complica, se complica. Sí, Bueno, acá está. Marta, te quiero agradecer el habernos compartido. Ojalá próximamente podamos tener una charla un poco más profunda justamente sobre todo lo que está ocurriendo. Y quiero aprovechar para hacerte entrega de manera virtual de este reconocimiento, por siempre sumarte a los eventos a los que te invitamos e incluso mover agenda. Sé lo que involucra justo estar detrás de todo lo que haces. De verdad, muchísimas gracias. Le doy la lectura, dice Crubas Comunicación, hagamos comunicación. Otro en el presente reconocimiento a la maestra Marta Hernández tras haber participado en calidad de conferencista en la segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, CICEMAP, organizada por Crubas Comunicación, la plataforma Hagamos Comunicación, y se firma el día de hoy en la Ciudad de México y va con el respaldo de algunos amigos que ya tú conoces, como es Lina Carrizosa, la Agencia de Innovación Política, Hora Punta Marketing y el Instituto Peruano de Comunicación, Empresa y Sociedad. Te lo hacemos llegar más tarde, Marta.
Muchísimas gracias, José Luis. Como siempre es un gusto, un honor y un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos 4, 5 y 6 de diciembre en Cancún, en la cumbre, todos muy cordialmente invitados. No olviden inscribirse con el código OFICINABA, que da doble descuento especial. Muchas gracias. Buenas tardes. No, gracias a ti, Marta. Ahorita les compartimos el código escrito y el link de inscripciones para que vayan todos a apartar lugar y nos vemos en Cancún. Fuerte abrazo, Marta. Hasta la próxima. Gracias, un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así con invitación precisamente a la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que será aquí en Cancún, en México. Y vamos con el siguiente conferencista. Muchísimas gracias.